Bienvenidos a Brujas y Algo Más, este espacio pensado para hablar de nosotras. Y la muerte para aquel será terrible, con cuya vida acaba su memoria, y no para aquel cuya alabanza y gloria con la muerte morir es imposible. Sueño es la muerte y paso irremisible que en nuestra universal humana historia pasó con felicísima victoria. Y nunca de suyo fue mal y culpable la muerte a quien la vida no resiste, al malo aborrecible, al bueno amable. No la miseria en el morir consiste, solo el camino es triste y miserable. Y sí, es vivir la vida sola, es triste. Y era ya por el mes de junio de 1893, y ante la sede del Tribunal Superior de New Bedford, Massachusetts, los miembros de un jurado debieron pasar entre los muchos periodistas y también muchos curiosos, quienes se amontonaban para asistir al que sería considerado el juicio del siglo XIX, y la acusada era nada más y nada menos que una maestra de la escuela dominical, acusada ella de unos asesinatos tan espantosos que más de 130 años después se convertirían en casi una leyenda. Tanto que aún hoy en día los expertos y estudiosos del tema siguen discutiendo sobre su culpabilidad o su inocencia. Y hoy aquí en nuestro canal, en nuestro espacio, Lizzie Borden, esa enigmática, misteriosa mujer acusada de matar con un hacha a Andrew Borden, su padre, y a Abby, su madrastra. Y en apariencia, Lizzie era una mujer sin mayores problemas ni complicaciones, cuyo padre se había hecho rico fabricando y vendiendo muebles, y posteriormente invirtiendo las ganancias en diversas propiedades inmobiliarias. Pero a pesar de tanta riqueza, la familia llevaba una vida sencilla. La madre de Lizzie había fallecido cuando ella tenía solo 3 años, pero su padre no tardaría en volver a casarse. Aunque según la mayoría de los relatos, la relación entre Lizzie, su hermana Emma y la nueva esposa, Abby Durfee Gray, era correcta y amable, pero no afectuosa y cálida. La próspera familia Borden pertenecía a la comunidad y ellos llevaban una vida tranquila e incluso podría decirse que aburrida y predecible. Pero todo eso cambiaría aquel 4 de agosto de 1892, aquella mañana de aquel jueves, cuando por toda la casa se escucharon los gritos de Lizzie Borden, que acababa de encontrar el cuerpo de su padre cubierto de sangre en el sofá del salón, donde había sido muerto a hachazos. Y en el suelo del cuarto de invitados encontrarían el cuerpo de Abby, la madrastra de Lizzie, quien presentaba el cráneo destrozado también con un hacha. Y no faltaba ni un solo objeto en la casa, ningún vecino había oído ni visto nada fuera de lo común. Y así fue como el miedo se extendería rápidamente por Fall River, esa apacible localidad de Massachusetts, debido a que los asesinatos habían ocurrido en pleno día y muy cerca de una concurrida área comercial. Pero como dijimos antes, nada faltaba en la casa, nadie había escuchado nada, por lo que los rumores sobre la identidad del asesino no tardarían en circular. Tal vez no había sido una persona extraña, tal vez no había sido un ladrón el responsable, tal vez era alguien mucho más cercano. Y fue así que el país entero se entregaría a tremendas especulaciones sobre quiénes podrían ser él o los posibles autores de semejante crimen. Emma, la hermana de Lizzie, se encontraba fuera de la casa, a unos 20 kilómetros, por lo que allí solo se encontraban Lizzie y Bridget Sullivan, la criada. Al momento de ser interrogada por la policía, las versiones de Lizzie fueron muy contradictorias respecto de lo que ella estaba haciendo cuando los asesinatos fueron cometidos. Y Lizzie Borden, la que era maestra de la escuela dominical, pronto se convertiría en la principal sospechosa, por lo que acusada por las autoridades y llevada a la cárcel, comenzaría el juicio 10 meses más tarde. Y en el juicio los fiscales la acusaron de matar a su madrastra con al menos 18 golpes en la cabeza con un hacha, para luego asesinar a su propio padre con 11 golpes. Y muy pronto el juicio se centraba en Lizzie, esa mujer de clase alta que había sido capaz de cometer unos crímenes tan atroces, haciendo hincapié en si la relación con sus padres era buena o más bien algo difícil. Y algunos testigos que comparecieron declararon que Lizzie y Emma vivían cada vez más alejadas de sus padres, comían solas y rara vez se movían de su parte de la casa. Y también dijeron que Lizzie alguna vez se habría referido a su madrastra como una vieja malvada. Y cuando inmediatamente después del asesinato le habían interrogado sobre la muerte de su madre, ella había corregido al agente de policía que le tomaba la declaración, recordándole que Abby no era su madre de nacimiento. Y luego surgiría lo del veneno cuando un farmacéutico de la zona declaró que Lizzie Borden había intentado comprar ácido prúsico, un compuesto derivado del cianuro,
poco antes del asesinato, diciendo que ella lo necesitaba para evitar que las polillas le comieran una capa de piel. Pero de todos modos la autopsia no había revelado la presencia de veneno alguno en los cuerpos de las víctimas. Y fue gracias a la presencia de docenas de periodistas que retransmitían sus anotaciones desde la oficina de telégrafo cercana que Lizzie Borden se iba a convertir en toda una celebridad nacional, un personaje mediático, digamos. Los reporteros y el público asistente al juicio no dejaban pasar ni un solo detalle de la ropa y el comportamiento de Lizzie, mientras ella permanecía en silencio en el banquillo de los acusados. Y fue en el 8º día del juicio que los asistentes tuvieron su dosis de morbosidad y horror cuando una de las escasas pruebas que presentó la acusación eran esos moldes realizados en yeso de ambos cráneos destrozados. Y Lizzie perdería el conocimiento durante el crudo y explícito testimonio del médico forense, quien afirmaba que el crimen pudo fácilmente ser cometido por una agresora de mediana fuerza, es decir, alguien como Lizzie Borden. Pero lo que inclinaría decididamente la balanza a favor de Lizzie fue el hecho de que jamás encontraron ni el arma utilizada, ni la ropa manchada de sangre que la delatarían como asesina. Sin embargo, fue acusada de quemar un vestido luego del crimen, aunque su hermana Emma declararía que era una ropa vieja y manchada de pintura, que ocupaba espacio en el armario que ambas compartían. Y otro detalle a favor fue que durante días la policía entró y salió de la casa luego de los asesinatos, lo que provocó protestas por la obtención inadecuada de las pruebas. Y los fiscales no pudieron presentar el arma homicida, clave que fue muy bien utilizada por la defensa, que alegaría que el criminal bien pudo haber sido un vendedor ambulante o alguien de la propia comunidad que estuviera resentido por la riqueza y posición social de los Borden. Y así, al final del juicio, la fiscalía no tuvo más remedio que conocer que muchas de las pruebas eran solo circunstanciales. Desde el cobertor de cama con apenas unas diminutas gotitas de sangre, hasta aquella respuesta de Lizzie al policía recalcando que Abby era su madrastra y no su madre. Y el abogado de Lizzie, George Robinson, ex gobernador de Massachusetts, le recordaría a los miembros del jurado la intachable vida que siempre había llevado la acusada, enfatizando que hoy no había ni una sola prueba directa en todo el caso contra ella. No había armas, no había manchas de sangre, no había nada que se pudiera relacionar con ella. Y así el jurado, compuesto exclusivamente de hombres, tras deliberar solo durante una hora, declararía inocente a Lizzie Borden, quien al escuchar el veredicto se dejaría caer en una silla llorando. Lizzie Borden había sido absuelta, pero solo ante la ley, no frente a la sociedad ni la opinión pública, para quienes ella era, sin lugar a dudas, la culpable. Su decisión de guardar absoluto silencio durante el juicio, aún después del mismo, le valieron la condena de todos. Y la seria y estoica Lizzie reanudaría su vida negándose siempre a hablar de lo sucedido. Y así, el misterio y la leyenda fueron creciendo cada vez más, y su caso se convertiría en base fundacional de un nuevo género, la literatura de ficción, el género criminal. Y aún hoy en día hay quien se sigue preguntando si Lizzie intentó realmente envenenar a sus padres, o quizás si ella misma estuvo en peligro de ser asesinada por un criminal que huyó al escuchar sus gritos. Pero dadas las pocas pruebas, las exageradas publicaciones de la prensa de la época y las contradictorias declaraciones de la propia Lisa, quizás jamás se llegue a saber la verdad. Algunos investigadores sostienen que Bridget Sullivan, la criada, debió haber ayudado. Sin embargo, pocos creyeron que esa tímida mujer de 25 años pudiera haber sido inducida a empuñar un hacha, una y otra vez, contra una persona. Pero muchos creen que Bridget no fue del todo sincera en el juicio. Se argumenta que ella estaba fuera de la casa, subida a una escalera, lavando ventanas, esa horrible mañana, y que miraba directamente hacia el interior de la casa. Y además, y con toda lógica, argumentan que habría sido casi imposible que ella no hubiera oído o visto algo sospechoso. Actualmente la casa donde ocurrieron los asesinatos es considerada uno de los lugares embrujados de los Estados Unidos, y la propiedad conserva todavía su estilo victoriano tardío y funciona como una posada y un museo. Visitantes de todas partes del mundo llegan a este lugar con la esperanza de conectar con su fascinante historia o de experimentar quizás fenómenos paranormales. Y ahora, para ustedes, Lizzie Borden, ¿fue culpable o inocente? Y espero que este episodio les haya parecido tan interesante como a mí. No te olvides, dejarme un comentario si querés sugerir alguna protagonista. Muchas gracias a todos por escucharme y nos vemos el domingo en Brujas y Algo Más.